el servicio. Primeramente agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí todos, de poder alabarle. Nos ha dado un privilegio a todos y vamos a comenzar nuestra oración en el tiempo. Gracias, Señor, primeramente, Padre, por este privilegio que nos has dado, Señor, de estar aquí, Padre, todos unidos como hermanos, Señor, de poder alabarte, de poder adorarte, Señor Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos, los que están aquí, Señor, y los que no pudieron venir, Señor. Te estuve diciendo de ellos, de nuestro pastor, Padre, de los otros hermanos que no pudieron venir también, Señor, de los que pueden estar en el camino, Padre. Bendice también a los que están aquí, Padre, que podamos tener un corazón consciente y humillado, Padre, para poder alabarte, para poder adorarte, Señor. Que tú, que nuestra mente y corazón solamente, Padre, en agradarte solamente a ti, adorarte, Señor, que nos olvidemos de las cosas de afuera, Señor, que cada día, Padre, purifiquemos nuestra vida, Señor, y que cada día, Padre, seamos conforme a ti, Señor Jesús. Gracias por tus bendiciones, Señor, porque con nosotros, siempre cuidas de nosotros, Señor, a pesar que no lo merecemos, Señor, a pesar que te fallamos, Señor, tú siempre eres fiel con nosotros, Padre. Te agradezco por tu misericordia que es grande cada día, Señor, y que tienes misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque has sido bueno verdaderamente con nosotros, Señor. Decimos, Padre, pero tú siempre eres bueno con nosotros, Señor. Te pido, Padre, que este servicio, Señor, que todo lo hagamos para agradarte solamente a ti, Señor. Razón, Padre, quiere agradarte solamente a ti, Señor. Que no queramos agradar a nuestros hermanos, Señor. Que no solamente queramos agradarte solamente a ti, Señor. Gracias, a los hermanos y te dejo de los servicios, Padre, que nos guían a los jóvenes que vamos a dirigir, Señor, que nos guíe tu sabiduría cada día, Señor. Gracias por todo, quédate con nosotros, Padre, por el Padre, Espíritu Santo, amén. Y ahora vamos a pasar a nuestra lectura, que lo va a leer. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Como dijo, yo soy su privilegio de estar aquí hoy en la Señor. Vamos a pasar a la lectura en Proverbios 3, del 1 hasta el final. Proverbios 3. Cuando la tengan, me pueden decir un amén, por favor. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la cara de tu corazón. Te hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos sus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. La luna de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la detienen. Jehová con sabiduría junto a la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan los cielos de los cielos. Hijo mío, no se apartes ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello.
Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor ni pavor del vino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y de mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No te envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina el perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los labios le darán honra, de los necios llevarán ignominia. Amén. Sabemos que el Señor conoce nuestro corazón y Él ve que si somos sinceros, estamos aquí para alabarle, para darle todo a Él porque Él se lo merece. Vamos a pasar al boletín que lo va a leer Ashley. Voy a mandar el boletín por los grupos porque no podemos conectarlo a escribir, por si lo quieren leer, vamos a mandar al boletín. Creer cuando todos los signos fallan es sumamente agradable a Dios y sumamente aceptable. Jesús le dijo a Tomás, ¿por qué me has visto? Has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 28:29. Aquellos que creen cuando no hay evidencias de una respuesta a la oración son bendecidos. Somos favorecidos por Dios cuando confiamos más allá de toda esperanza cuando se ha agotado una posibilidad. Todos hemos estado en este lugar de desesperanza, el final de la esperanza sin rescate. El milagro por el que oraron no está sucediendo. Puede ser un diagnóstico de salud devastador. La muerte de un ser querido, el final de una relación o tal vez la ruina financiera. El valle sin esperanza es un lugar frío, oscuro y horrible. Aquí es cuando las hordas de Satanás vienen a atacar tu mente con miedo, ira y preguntas abrumadoras como, ¿dónde está tu Dios ahora? Rechazaste hasta que no te quedaron lágrimas. Ayunaste, te mantuviste firme en las promesas, confiabas. Pensamientos blasfemos serán inyectados en tu mente. La oración falló, la fe falló. No confíes más en Dios, no paga. Incluso se colocará el cuestionamiento de la existencia de Dios. Estas han sido las artimañas de Satanás durante siglos. Algunos de los hombres y mujeres más piadosos que jamás hayan vivido estuvieron bajo tales ataques demoníacos. A los que pasan por el valle de sombra de muerte, escuchen esta palabra. El llanto durará algunas noches largas y oscuras, y en esa oscuridad pronto oirás al Padre susurrar. Yo estoy contigo. No puedo decirte por qué en este momento, pero algún día todo tendrá sentido. Verás que todo era parte de mi plan. No fue un accidente. No fue un fracaso de tu parte. Agárrate fuerte. Déjame abrazarte en tu hora de dolor. Amados, Dios nunca ha dejado de actuar sin bondad y amor. Cuando todos los medios fallan, su amor prevalece. No hay otra esperanza en este mundo. Gracias al Señor una vez más por poder estar en su presencia, por poder ver cuán bueno es con nosotros. Gracias, Señor. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Aunque el mundo nos ofrece tantas cosas, tantos deleites,
El mundo nos ofrece tantas cosas, tantas cosas que son carnales, que son perecederas. El Dios a quien nosotros servimos ha ofrecido la verdadera vida, la vida eterna, por la que nosotros caminamos cada día, nos deleitamos en ella. Le damos gracias al Señor porque un día nos escogió, que un día nos llamó, porque un día puso su Santo Espíritu en nosotros, el Espíritu es Dios, el Espíritu es glorioso, el Espíritu que es santo, el Espíritu que es eterno, el Espíritu que día a día obra en nosotros. Hace que esa palabra viva en nosotros, la palabra viva, palabra eficaz, palabra perfecta. Los jóvenes leían Proverbios, capítulo 3, decía: hijo mío, no te olvides de mi ley, corazón, guarda mis mandamientos, porque la cura de días y años de vida fácil te aumentarán. Pero ¿cómo? Dice: no te olvides de mi ley, no te olvides de mi palabra. ¿Cuántas horas, cuánto tiempo pasamos nosotros meditando en la palabra de Dios, brillando las escrituras? Vamos a... El tema de hoy, hermanos, es: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, porque es la palabra siglos ahí, el mundo. No os conforméis a este mundo. Como les decía anteriormente, el mundo les ofrecerá muchas cosas. Jóvenes, el mundo les ofrecerá muchas cosas. Pero todas esas cosas que no provienen de Dios, el único camino es destrucción, el único camino es muerte. Hermanos, la única manera de que nosotros podamos seguir creciendo, madurando espiritualmente, es a través de la palabra de Dios. Es meditando en la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios. Este es nuestro alimento. Esto es nuestro alimento espiritual. Así como nosotros necesitamos comer y necesitamos del alimento físico, nuestra vida física, pero el cristiano que no estudia la palabra de Dios, que no lee la palabra de Dios, que no escudriña la palabra de Dios, que no medita en la palabra de Dios, es un cristiano inmaduro espiritualmente, un cristiano que no crece, un cristiano que sigue allí estancado, aunque ya haya sido regenerado, aunque haya sido comprado con la sangre del Cordero, pero si no medita en la palabra de Dios, no escudriña la palabra de Dios, si no dedica horas, no estoy hablando de minutos, horas, meditando, escudriñando la palabra de Dios, será un cristiano que no crecerá, que cualquier cosa lo moverá. Por eso, hace que nosotros escudriñemos y leamos la palabra de Dios, que estemos atentos a la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos no se deleitan cuando nosotros hacemos un ¿verdad? Nos deleitamos en esa comida, ¿verdad? Y queremos más y pedimos más. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿cuántos se deleitan? ¿Se están durmiendo? ¿O quieren irse a casa rápidamente? Bueno, hermano, esta vida es pasajera. Esta vida pronto se terminará. Esta vida no es para siempre. Nosotros, si decimos que somos peregrinos, no pongamos nuestra mirada en esta tierra, sino la pongamos nuestra mirada en la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos toque cada día, nos sumerja allí y escudriñe lo más profundo de nuestro corazón y saque todas esas imperfecciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos exaltar y alabar al Dios verdadero. Pero si no descansamos en la palabra de Dios, el mundo nos está mordiendo, nos estaremos espiritualmente. Seremos cristianos inmaduros, cristianos que cualquier cosa los sacará de su fe. Así que el tema de hoy, todos conforméis a este mundo,
Y las niñas, yo les pedí que leyeran en Romanos 12, vamos a ver en Romanos 12. Romanos 12, pueden acompañarme ahí. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, estemos atentos a esta palabra, hermanos, porque Pablo, a través de toda su carta, ha venido hablando de lo que éramos nosotros, de lo que Dios hizo por nosotros, y ahora en el capítulo 12 va a hablar cómo debemos vivir nuestra vida cristiana con lo que respecto Dios hizo en nosotros. Si Dios ha hecho algo en nosotros, nuestra vida cristiana tiene que ser conforme a esto, que Pablo va a empezar a decir hoy en el capítulo 12, porque bueno, lo que el Espíritu Santo lo inspiró. Pero es cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando Pablo empieza diciendo, así que hermanos, Pablo siempre utiliza esta palabra cuando va a comenzar una sección de doctrina fuerte. Cuando viene él y va a querer exhortar a la iglesia, a los hermanos, cómo deben vivir su vida. Es una exhortación que Pablo va a traer, capítulo 12. Dice, Pablo les ruega, a los cristianos, les ruega, hace una rogativa, hace una oración, clamando, diciendo, hermano, os ruego, cristianos, deben vivir a lo que Dios hizo por ustedes, a la luz de lo que Dios hizo por ustedes, deben vivir de esta forma, deben traer su adoración de esta forma. Dice, por la misericordia de Dios, debido a la misericordia de Dios, es que nosotros debemos vivir de esta manera. Y eso, hermanos, cuando nosotros queremos vivir en nuestras propias fuerzas, es por eso la importancia de que nosotros vivimos una vida espiritual. Es una vida espiritual, es una vida que se lucha en lo espiritual. Pero allí está la recompensa también, porque no luchamos solos. ¿Saben con quién han sido sellados ustedes cuando han recibido a Cristo? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros podamos hacer todas estas cosas que va a decir Pablo aquí. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Cuáles son las misericordias que Dios ha hecho con nosotros? Les voy a nombrar algunas. Solo anoté 9, pero hay muchas cosas que Dios ha hecho con nosotros a través de esta carta. El libro de Romanos. Y hermanos, cuando nosotros leamos Romanos solamente tiene 16 capítulos. Y Romanos es una carta. Si a usted le envían una carta, ¿cómo la va a leer usted? ¿La va a leer por partes o la va a leer corrida? La va a leer corrida, ¿verdad? ¿Por qué? Para que pueda entender, no va a decir, bueno, solo leo un poco en este momento y después leo al otro día. ¿Y qué tal si esa carta es de vida o muerte? Y usted dejó la otra mitad donde se le decía que tenía que salir corriendo de ese lugar porque alguien quería buscarlo. Entonces, cuando leemos la carta a los romanos, tenemos que leerla corrida. No nos llevará mucho tiempo leer la carta de los romanos, pero esta es la columna del Evangelio. Esta es una de las cartas donde nos habla de la salvación, que nos habla cómo Dios ha hecho tanto por nosotros, cómo estábamos sumergidos allí, muertos en nuestros delitos y pecados, y cómo la misericordia de Dios nos alcanzó. Entonces, la misericordia de Dios, Pablo habla de la justificación, de la culpa y la pena del pecado.
la adopción, cómo hemos sido adoptados en Cristo, cómo ya no estamos bajo la ley, sino que hoy estamos bajo la gracia, cómo se nos ha dado el Espíritu Santo, que les decía, cómo el Espíritu Santo mora en nosotros, cómo nos ayudan las promesas de Dios a vivir en esta vida de aflicción, porque tenemos vida de aflicción, vida de tribulación, pero cómo el Espíritu, y esta palabra hermosa, las promesas de Dios nos ayudan a superar todos esos obstáculos. También nos enseña la elección de Dios, cómo fuimos elegidos de Dios, cómo Él nos llamó para que nosotros fuéramos de la familia de Cristo, fuéramos injertados en la vida. Nosotros estamos fuera de la vida y hoy estamos injertados en la vida. Qué maravilloso es que hoy pertenecemos a la familia de Cristo, el Dios glorioso, el Dios majestuoso, el Dios santo, el Dios eterno. Pertenecemos a Cristo. Así que debemos vivir recordando lo que Dios ha hecho en nosotros por esa misericordia. También Pablo habla de la certeza de una gloria venidera. También habla, hermanos, de que nosotros estamos en este cuerpo que todavía está contaminado por el pecado. O sea, este cuerpo todavía es corruptible. Pero Pablo nos dice que un día este cuerpo que lo ven aquí, que es corruptible y que peca y que se equivoca tantas veces porque es imperfecto y muchas veces desobedece a los mandamientos de Dios. Pero Pablo nos recuerda que este cuerpo un día será glorificado. Y un día será glorificado. Y ese día podemos ver que ya no habrá nada perfecto en nosotros. El cuerpo que realmente adore y alabe a nuestro Cristo, como Él se lo merece. También nos da la confianza de que nosotros no estamos separados del amor de Dios. Que el amor de Dios está allí. Dice tribulación, angustia, persecución, muerte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, hermano. Nada, nada, ni nadie puede acusarnos. También dice la palabra, nadie puede acusarnos. El acusador ya no tiene esa autoridad sobre usted porque usted ya es de Cristo. Y también, por último, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios que continúa. Una fidelidad eterna, hermano. Nuestro Dios es fiel. ¿Sabe por qué es fiel? Porque es su carácter, es su naturaleza. Nuestro Dios es fiel. Nosotros decimos somos infieles porque es nuestra naturaleza. Nosotros fallamos una y otra vez, pero nuestro Dios es fiel, fiel eternamente. Y de acuerdo a lo que Pablo ha venido diciendo en los versículos anteriores del 1 al 11, es que llega al capítulo, perdón, del capítulo 1 al 11, es que llega al capítulo 12 y nos dice que debemos vivir una vida. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio que muerto, un sacrificio vivo, un sacrificio vivo. Ahora les pregunto, antes de venir a Cristo, ustedes podían hacer cosas que agradaran a Dios, cosas buenas que agradaran a Dios. Hermanos, por muy buenas que fueran las cosas que nosotros hiciéramos, no agradaban a Dios, que fueran conforme a la fe que Dios ha puesto. Por mucho que hicieran. Por eso ustedes ven que hay personas que son tan buenas. Yo platicaba con mi esposa hace días. Mi abuelito es una persona muy, pero muy buena. Como decimos nosotros, es un pan de Dios, ese hombre. No le hace mal a nadie. Si lo ofenden, él no responde siendo ofensivo. Él no. Él es una persona, podríamos decir así, buena. Pero yo le decía a mi esposa, pero él, si no acepta a Cristo como su Salvador, de nada le va a servir que él sea bueno. Entonces, nosotros no podíamos hacer nada que, por muy buenas obras que quisiéramos hacer, buenas que fueran, no le daban a Dios, no le daban a Dios. Así que, dos cosas vemos aquí. Primeramente, es que nosotros somos de Cristo. Usted es de Cristo. Y la segunda es que debemos ser santos. O sea, hermanos, esto es pero tan importante. No solamente puedo decir yo soy cristiano. Bueno, ya soy cristiano y ya vivo mi vida como sea. No pasa nada y sigo haciendo lo que hacía antes. No. Si ahora es de Cristo, debes vivir una vida santa. Una vida que agrade a Dios. Porque eso es lo que manda las Escrituras. Porque sería un desprecio o una indignidad a la santidad de Dios
que cualquier cosa no consagrada, fuera ofrecido a él. Ustedes saben cómo eran los animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento, que vamos a ver un poquito más adelante. Eran animales sin defecto, ¿verdad? Eran animales sin defecto. Y eso está aludiendo a la santidad. O sea, si nosotros somos de Cristo, debemos presentar nuestra vida santa a Él, para que Él pueda recibir todo lo que nosotros le ofrecemos. Así que Pablo dice, nuestro cuerpo debe ser ofrecido en un sacrificio a Dios, un sacrificio a Dios, lo que implica que no somos, que nuestro cuerpo ya no somos nosotros. Su vida ya no le pertenece, hermano. Su vida ya no le pertenece a Cristo. Él ha entregado a Cristo. Él es su dueño, Él es su Señor. Usted es un siervo de Cristo. Usted es un esclavo de Cristo. La traducción correcta que se usa cuando habla de la palabra siervo en muchas ocasiones en la Escritura es la palabra esclavo. ¿Qué era un esclavo? Era una persona que no tenía voluntad en sí misma, no tenía autoridad en sí misma. El esclavo tenía que obedecer a su dueño y decir, si el dueño lo mandaba aquí, él tenía que hacer y hacer. Él no tenía opinión. Él no tenía opinión. Y entonces, si nosotros somos esclavos de Cristo, que lo decimos muchas veces, somos siervos de Cristo, nuestra vida ya no nos pertenece. La vida le pertenece a Cristo. Se las hemos entregado totalmente. ¿Usted le ha entregado la vida a Cristo en partes? Cristo no le ha entregado la salvación a usted de parte. Cristo entregó la salvación total, total. Así que nuestra vida es entregada a Cristo, totalmente. Así que debemos ofrecerla en un sacrificio vivo, un sacrificio vivo. Y al llamarlo vivo, insinúa que somos sacrificados, ¿verdad? Porque una cosa muerta no puede ser sacrificada, sino que tiene que estar vivo. El sacrificio tiene que ser vivo, para que nuestra vida anterior, hermanos, nuestra vida perversa, nuestra vida mala, una vida que ofendía a Dios cada instante, o usted no ofendió a Dios cada instante cuando no lo conocía. Esta vida es destruida, somos una nueva criatura en Cristo, somos resucitados en Cristo. Así que cuando Pablo habla de aquí de que debemos traer nuestro sacrificio vivo, un sacrificio que agrade a Dios. Ahora cuando Pablo habla que nuestro sacrificio tiene que ser santo, y esto es lo que les decía anteriormente, que esos sacrificios aluden a los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. Y quiero que vayamos a Levíticos capítulo 1, versículo 10, para que vayamos comprendiendo todo aquello, hermano, cuando se habla en el Antiguo Testamento. La mayoría de las cosas son una sombra de lo que se cumpliría en el Nuevo Testamento. Así que Levítico capítulo 1, versículo 10, dice la palabra de Dios. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas, de las cabras, machos, y esta es la palabra, sin defecto, lo ofrecerá. Todo lo que era ofrecido a Dios tenía que ser sin defecto. Por eso Pablo está diciendo que nuestro sacrificio tiene que ser santo. Hermanos, si nuestro sacrificio no es santo, como vamos a ver más adelante, no es agradable a Dios, no lo recibe. Para Él usa estas palabras, son pero tan fuertes, pero están las Escrituras. Dice que es abominación para Él. Todo aquello que no le agrada, todo aquello que no es santo, para Dios es abominable, hermano. Es abominable. ¿Por qué? ¿Por qué es abominable? Porque nuestro Dios, ¿qué es? Santo, santo. Y si la raíz es santa, si nuestro Dios es santo, y nosotros fuimos injertados en esa
en esa vid, como habla Juan capítulo 15, cómo tienen que ser las ramas y la raíz y la vid es santa. Las ramas tienen que ser santas. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Nada que no sea santo agrada a Dios. Levítico capítulo 22, versículo 18, dice la palabra de Dios. Habla a Aarón y a sus hijos. Levítico capítulo 22. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciera su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria ofrecida en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, para que Dios acepte esa ofrenda, dice: la ofreceréis macho sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Y vuelve a enfatizar la palabra sin defecto, para que sea aceptado delante de Dios. Salmo 51, 19. Dice, antes de llegar al versículo 19, David está hablando de que la única manera de que Dios acepte algo es de aquella persona que tiene un corazón humillado, un espíritu quebrantado, dice David. No lo rechazarás, oh tú, oh Dios. Un corazón humillado, un corazón benevolente, un corazón que quiere agradar a Dios. Dios no va a rechazar ese corazón. Entonces, en el Salmo 51, versículo 19 dice, entonces, pero entonces ¿qué? Entonces de que es humillado delante de Dios. Entonces de que ha quebrantado su corazón delante de Dios. Entonces de que usted ha sido benevolente antes de llegar a hacer esto. Dice, entonces, que agradarán los sacrificios. Antes no le agrada nada a Dios. Antes de que usted no venga con un corazón quebrantado, un corazón humillado, no le agrada a Dios. Entonces que agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán becerros por el altar. Entonces, nosotros hemos humillado a la presencia de Dios. Cuando nosotros hemos reconocido quién es Dios y quién somos nosotros, cuál es nuestra posición, entonces podemos venir con nuestra ofrenda y ofrecer a Dios. No antes, porque un corazón soberbio, un corazón con orgullo, un corazón, ¿saben lo que más detesta a Dios? Un corazón orgulloso, un corazón altivo. Satanás tuvo un corazón orgulloso, un corazón altivo. ¿Qué pasó con él? Fue expulsado, fue rechazado. Por eso que nuestro corazón tiene que ser humilde. Y nos cuesta ser humilde. Nos cuesta ser humilde. Porque como le decía anteriormente, todavía no tenemos este cuerpo glorificado. Pero las escrituras nos mandan que debemos ser humildes. A que debemos tener un corazón guiado delante de Dios. Un corazón soberbio. El corazón soberbio no nos lleva a ningún lado. No nos lleva a un lugar a ningún lado. Hermano, yo siempre hablo en mi trabajo con los que están ahí. Y a veces entran personas nuevas. Yo les digo, mira, si tú quieres sobresalir en este lugar, les digo, en esta compañía, tienes que ser humilde. Tienes que ser una persona humilde. Tienes que ser una persona, primeramente, aprender a que te den órdenes y a obedecer. Si tú vienes con un corazón altivo, un corazón con tu soberbia, con tu orgullo, no vas a caber en ningún lugar. Nuestro Dios nos manda que nosotros debamos ser humildes, un corazón humilde, para que Él pueda recibir. Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15, versículo 19. Dice la palabra de Dios: consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito, macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas. Estoy en Deuteronomio capítulo 15, versículo 19.
y trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Versículo 20. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Versículo 21. Y si hubiera en él defecto, hermano, si hubiera en él defecto, si fueres ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, y esta palabra falta es en griego elipsis, que significa defecto o imperfección. Si hubiera cualquier imperfección, cualquier defecto en este animal, ¿qué pasará? No lo sacrificarás a Dios, porque Él no lo aceptará. Por eso es que Pablo está diciendo que nuestro sacrificio tiene que ser vivo, santo. Son calificativos que Él está dando. La tercera palabra, ¿cómo tiene que ser? Vivo, santo, agradable. Estamos en vivo, santo, agradable a Dios. Y esta palabra nos recuerda que en nuestra vida, la única manera que está enmarcada correctamente y que es agradable a Dios es que nosotros nos dediquemos en esta vida a la pureza y a la santidad. La santidad. Es tan importante, hermanos, que nosotros busquemos la santidad. Busquemos la santidad cada día. No nos conformemos a este mundo. No nos conformemos a este mundo. Y tal vez nosotros podemos decir, bueno, tenemos mucho tiempo para buscar la santidad de Dios. Tal vez mañana lo voy a buscar, pero tal vez el mañana no llega. Tal vez el mañana no existe. Así que Dios demanda que busquemos su santidad. Que busquemos la santidad. ¿Para qué? Para que Él pueda recibir nuestra ofrenda. Cuando usted viene delante del altar, tiene que ser una ofrenda viva, una ofrenda santa, para que sea agradable a Dios. A usted, cuando le regalan una manzana, ¿le gustaría que la regalaran podrida? No, ¿verdad? No se la comería. Eso, que nuestra ofrenda tiene que ser santa. Tiene que ser santa para que le agrade a Dios. Y Pablo está hablando aquí en Romanos 12. Es una ocasión que trae. Cuando nosotros hemos reconocido, cuando nosotros hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, Dios ha hecho maravillas en nosotros. Dios nos ha mostrado su misericordia, Dios nos ha mostrado su amor, Dios nos ha mostrado su santidad para que nosotros podamos vivir por ella, para que nosotros podamos caminar por ella, para que nosotros amemos al Dios Santo de la palabra, a ese Dios a quien nosotros decimos que hemos creído, a quien nosotros decimos que el Señor te adoramos, Señor te exaltamos, solamente tú eres digno. Y aquí toma mi ofrenda, Señor, con un corazón humillado, un corazón contrito, con un corazón humilde. Señor, te la presento a ti, sabiendo que tú eres santo, sabiendo que tú estás viendo todo lo que está pasando en mi mente, lo que está pasando en mi corazón. Señor, yo te ofrezco mi ofrenda. Y, oh Dios, santo, estás sentado en el trono, que gobiernas con autoridad, con poder, eres majestuoso, que yo reconozco que tú no necesitas nada de mí, pero yo quiero ofrecerte mi corazón. Yo quiero ofrecerte mi vida, Señor. Esta vida es pasajera. Yo solamente voy a vivir 60, 70 años. Pero después de esta vida hay una vida eterna en la que yo te glorificaré y te alabaré por la eternidad. Señor, yo quiero ofrecerte mi vida en un sacrificio vivo, en un sacrificio santo, en un sacrificio que te agrade a ti, oh Dios. Recíbela y te lo ofrezco. Te lo ofrezco. Yo busco la santidad tuya, Señor, y me deleito en ella. ¿Por qué? Porque te amo, porque eres mi Dios, porque eres mi Señor, porque eres mi Salvador, porque eres mi Redentor, porque eres mi todo, porque eres suficiente para mí, porque yo no necesito otra cosa más que vivir en tu presencia. Todas las alabanzas que cantamos, Señor, quiero estar en tu presencia. Señor, quiero estar en tu presencia. Señor, quiero estar en tu presencia. Hermano, no encontrarás la presencia de Dios sin santidad. No encontrarás la presencia de Dios sin la palabra de Dios. Si no dedica tiempo a la palabra de Dios, no encontrarás santidad, no encontrarás su presencia, no encontrarás el Espíritu Santo. No le hablará a nadie. Nadie.
Hermanos, hermanos, Cristo regresará por una iglesia santa, una iglesia sinagoga, una iglesia que se haya entregado a Él, una iglesia que no busca en el mundo nada, sino busca el deleite en la palabra, sino busca el deleite en Él, en su presencia, y pasa días, pasa horas, y va al monte y ora, y se cierra en el cuarto y ora, y busca al Señor porque lo necesita, porque es su vida, porque es todo. Porque buscar a Él, en el pacto. Su presencia es santo, porque su Espíritu Santo es santo, porque el mundo le ofrecerá muchas cosas, pero lo llevarán a la destrucción, porque se deleitará en el mundo por un instante, pero lo llevarán a la destrucción, porque caminará por el camino ancho que lleva a la destrucción y lleva al infierno, y se quemará por la eternidad sobre esperanza, sobre misericordia. Dios te ofrece la misericordia, te ofrece tu amor, te ofrece tu paz, te ofrece tu gracia, restaurador. Dios sigue siendo santo, sigue siendo poderoso para salvar, sigue siendo poderoso para traer a todos. Dios sigue siendo eterno, Dios sigue sentado, Dios gobierna con autoridad, y Él no necesita nadie, pero lo necesita Él. Oh Señor, oh Señor, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. Recibe mejor nuestra ofrenda santa, oh Dios, porque eres santo. Oh Espíritu de Dios, estás aquí, Espíritu de Dios. Y eres el único que tiene la autoridad para hablar. Eres el único que tiene la autoridad para exaltar. Glorioso Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu de Santo. Cuánto, cuánto agradecer que habites en nuestra interior. Oh, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos. Que presentemos nuestros cuerpos. Y cuando Pablo está hablando que presentemos nuestro cuerpo, no está hablando solamente de esto, de estos huesos, de esta masa. No, él está hablando de todo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz, hermanos, y esto es lo que yo les digo, hermanos. Por eso es tan importante que busquemos la santidad de su presencia. Porque en nuestra propia fuerza no somos nada. No tenemos autoridad y no tenemos poder, aunque digamos, muchas veces decimos, no, que nuestra oración tiene poder. No, no tiene poder y no tiene autoridad. Quien tiene el poder y la autoridad es Dios. Cuando Él no quiere obrar, no obra. Aunque esté de rodillas 5, 10, 15, 10 días. Si Él no quiere obrar, no obra. Y Él tiene el poder y Él tiene la autoridad. Dice, para que el Dios de paz os santifique por completo. No está diciendo que nos santifica por partes, hermanos. No entreguemos nuestra vida a Cristo por partes. Entreguémosla totalmente de corazón. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, el ser humano, es una persona tripartita. Es una persona tripartita. Es una persona tripartita que está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y todo eso
nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, tiene que ser entregado a Él y esperar esa venida maravillosa de Cristo. Esperar esa maravillosa venida de Cristo. Pero tiene que estar entregada a Él. ¿Qué pasará si usted no está entregado a Cristo? Será terrible. Será terrible si Él viene y encuentra usted a medias. Hermanos, nosotros sabemos que no existen cristianos a medias. Eres cristiano, o eres salvado, o has sido regenerado, o eres del mundo, o eres una persona impía, una persona que está en contra de Dios, una persona que está en rebelión contra Dios. No hay quintas medias, como dice el pastor, o eres o no eres, o soy de Cristo o no soy de Cristo. No hay otra manera. Así que Pablo, al invitarnos a presentar nuestros cuerpos, como les decía anteriormente, él está aludiendo a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Ahora dice que nuestro culto tiene que ser como. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 11. Vivo agradable. Nuestro culto tiene que ser racional. Los animales, hermanos, son racionales o son irracionales. Los animales son irracionales. Pero nosotros, el privilegio que nos ha dado Dios, que actuamos con razonamiento. Cuando habla racional, con razonamiento, con entendimiento. Y esta palabra que se usa aquí, racional, se traduce en griego logikos, que significa con entendimiento, con razonamiento, saber lo que se hace. Cuando nosotros damos nuestro culto a Dios, nuestra adoración a Dios, entendemos lo que estamos haciendo, sabemos lo que estamos haciendo. Sí, verdad, hermano. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Entendemos delante de quién estamos. Nosotros no somos como la persona que hay un dicho que dice que a dónde vas siempre. Se va toda la gente. Nosotros no seguimos a las personas así. Nosotros no seguimos así. Nosotros venimos y entregamos nuestra adoración porque hemos entendido, razonamos quién es Dios y cómo debemos entregarla. Un culto racional con entendimiento. Nuestra adoración es para el Dios Todopoderoso. Dice un personaje llamado Wolfus, dice así, que todos los términos que hemos visto hasta ahora, vivo, santo, mal, dice él que se derivan de los ritos artificiales de la ley, del Antiguo Testamento, y que los cristianos están representados, tanto los sacerdotes que lo ofrecieron, como los sacrificios que se ofrecieron. Es por eso que Pablo, hermano, el apóstol Pablo, habla mucho de las escrituras. Cuando él menciona las escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. Él constantemente está relacionando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La palabra de Dios no está partida en dos partes. Muchas personas solamente toman el Nuevo Testamento y se olvidan del Antiguo Testamento. Pero las escrituras no son dos partes, es un solo libro. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que vendría. En el Nuevo Testamento se cumplen todas esas profecías de Cristo, se cumplen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Claro que sí. Por eso Jesús le dice a los fariseos, las escrituras, cuando él dice las escrituras, dan testimonio de mí, está diciendo Cristo, se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los fariseos sabían la ley, conocían la ley, estudiaban la ley, meditaban la ley. ¿Pero de qué? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos se sabían todo el Antiguo Testamento y Jesús les está diciendo a ellos, pero si ustedes conocen el Antiguo Testamento, ¿cómo puede ser posible que no sepan que yo soy Dios, que yo soy el que vendría? Él les dice, las escrituras, vamos al versículo 2, Romanos 12.
Dice la palabra de Dios, capítulo, hermanos, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Cuando habla de siglo, le decía que se refiere a la palabra mundo. Y esta palabra mundo puede tener muchos significados, pero a lo que Pablo está refiriendo aquí son a los sentimientos morales, morales de los hombres, sentimientos morales de los hombres. Porque Pablo está diciendo que nosotros no debemos conformarnos a todo lo que el hombre ha inventado. Porque el hombre que no conoce de Dios, el hombre natural, siempre está en rebelión contra Dios. Siempre está buscando excusas y pretextos para ir en contra de Dios, ir en contra de la palabra de Dios. Él no quiere saber nada de Dios. Y por eso Pablo nos está diciendo a nosotros, no os conforméis a este mundo. No os conforméis a este mundo. No os conforméis. Buscad a Dios y su santidad. El mundo está sumergido en iniquidad, hermanos. El mundo está sumergido en iniquidad. El mundo ve de iniquidad cada día. Usted ve las noticias, cuántas cosas pasan, cuántas cosas suceden. Son aterradoras. Y lo vemos nosotros, padres matando a hijos, hijos matando a sus padres, niños pequeños siendo violados, niños pequeños siendo maltratados. El mundo ve de iniquidad. El mundo ve de iniquidad. Pero Pablo nos está diciendo a nosotros que no nos conformemos al mundo. Nosotros hemos sido apartados del mundo. Hemos sido apartados del mundo. El hombre está en peligro. ¿Cuándo está en peligro? Cuando no sabe que está en peligro. Cuando no sabemos que estamos en peligro es cuando realmente estamos en peligro. Es por eso que Pablo nos exhorta a nosotros como cristianos, sobre todo a los romanos, que era la iglesia de Roma, y nos exhorta a nosotros como cristianos a no conformarnos a este mundo, a este siglo. Muchos que se dicen cristianos caminan en amistad con el mundo, caminan en amistad con el mundo, se deleitan más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, buscan más las cosas del mundo que las cosas de Dios, les gusta más la fiesta que la iglesia. No quieren venir a escuchar la palabra de Dios y se dicen que son cristianos. Se están conformando más al mundo. Por eso Pablo viene y trae este capítulo 12 de la carta de los Romanos, para que nosotros aprendamos a vivir nuestra vida cristiana, no conformándonos al mundo. En los tiempos de Pablo, cuando se escribió Romanos, había perversidad, había iniquidad, había de todo, como lo hay hoy en día. Por eso esto nos sirve a nosotros como cristianos. Vemos cómo se está destruyendo el mundo, cómo va caminando día a día la destrucción. Y Pablo nos dice, no, ya no se conformen al mundo, busquen a Dios, deleítense en Dios, deleítense en su palabra, busquen su palabra, amen su palabra. Y vamos a leer más adelante el Salmo como un hombre de Dios se deleita en la ley de Dios, se deleita en la palabra de Dios. Y él habla el salmista, y es tan extremo, es pero tan extremo, que el salmista dice que ese hombre se deleita de día y de noche en la ley de Dios. De día y de noche, hermano. Y yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo paso yo en la ley de Jehová? ¿Cuánto tiempo paso en la ley de Jehová? ¿O paso más en el internet, en el Facebook, videos? Porque un video me trae aquí, me lleva allá, y paso horas y horas en video de Facebook. Pero la ley de Jehová, en la palabra de Dios, en la que transforma, en la ley que lo va a cambiar usted, en la ley que le abra su corazón y le toca lo más extremo de su corazón. ¿Cuánto tiempo pasa en la ley de Jehová? 10, 15 minutos. Tengo un devocional de 15 minutos por la mañana, oro 2 minutos porque ya voy corriendo al trabajo, porque es muy importante mi trabajo. ¿Y dónde está la ley de Jehová? ¿Dónde está la palabra de Dios que va a transformar mi corazón?
por la cual voy a vivir por la eternidad. No he amado la palabra de Dios, no me he dedicado de día y de noche a la palabra de Dios, pero sí me deleito en mi trabajo, sí curro mi trabajo porque no puedo llegar tarde a mi trabajo, pero sí puedo llegar tarde a la iglesia, pero sí puedo llegar tarde a un culto de oración, pero sí puedo llegar tarde a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como no sí a un restaurante muy temprano. ¿Por qué? Porque quiero deleitar en mi placer, en mi cuerpo. Pero sí a la palabra de Dios, no, la palabra de Dios sigue esperando. Y la palabra de Dios sigue estando allí. Y sigue siendo un libro obsoleto para mí porque ha pasado de moda, porque no importa la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que me transforma. No hay otra cosa, hermano, que la palabra de Dios. No hay otra cosa, y Pablo me está diciendo, no nos conformemos a este mundo. El mundo nos ha traído tanto, hermano, no, nos hemos sumergido en el mundo también nosotros como cristianos. Nos sumerge, nos come y nos atrae y nos deleita el mundo. Pero como cristianos, si decimos que somos peregrinos, no tiene que atraernos. Por eso Pablo nos está diciendo, no os conforméis al mundo. No os conforméis al mundo. Y eso, indudablemente, que pasa por muchos cristianos, pasa hasta en pastores, hermano, en pastores que no buscan la palabra de Dios. Hermano, yo, hoy que he empezado a estudiar, ¿saben qué tan difícil ha sido para mí poder comprender? Yo entiendo mucho al pastor, ¿saben por qué, hermano? Porque el pastor tiene que trabajar. ¿Saben para traer un buen sermón, para dar un buen sermón, cuántas horas hay que dedicar a la palabra de Dios? Hay que dedicar mucho tiempo. Yo pienso en el pastor porque digo, el pastor tiene que trabajar porque no hay otra manera. Pero para poder enseñar, hay que dedicar mucho tiempo a la palabra. Para poder crecer espiritualmente, hay que dedicar mucho tiempo a la palabra de Dios. Porque este es nuestro alimento, porque esta es nuestra vida. Dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, hermano. ¿Cuánto han sentido los ríos de agua viva que corren en el interior? Nosotros no nos conformamos a este mundo, porque no somos del mundo, porque el mundo no es nuestra delicia. ¿Por qué? Porque nosotros solamente queremos buscar tu presencia. Queremos buscar su presencia. Y gracias por la alabanza, gracias porque comenzaron las niñas. Que la ley de Jehová tiene que estar en nuestro corazón. La ley de Jehová tiene que estar en nosotros. Y nosotros vivimos por ella. El diablo, hermanos, es tan, pero tan útil para venir y distraernos fácilmente, para que cuando nosotros queremos buscar la palabra de Dios, el diablo viene y actúa y usa sus artimañas, usa toda clase de métodos para sacarnos. Y dejamos ahí, bueno, ahorita voy a estudiar 10 minutos, 15 minutos, la palabra de Dios, voy a leer la palabra de Dios. Pero en eso, y es una llamadita. Y allá nos quedamos con la llamadita, ya pasaron 2 horas y nos olvidamos. Ya, no actúa. Ya no quiere que la palabra permanezca. ¿Cómo enfrentaremos la dificultad de las acechanzas del diablo? ¿Cómo Cristo enfrentó las dificultades, las tentaciones? Porque el diablo vino. Y el diablo, si se presenta en este momento, y él dice, bueno, llega y se presenta y yo soy el diablo, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a rechazarlo, ¿verdad? Porque se presenta y lo vamos a rechazar. Pero no se presenta así. Se presenta con la mentira. Él viene, es un ángel de luz. Él viene como una luz. Muchas veces no la vemos llegar. No lo vemos llegar.
Cuando vino a Eva, vino de una manera tan sutil, que vino y le dice, con que Dios nos ha dicho que no puedes comer de todo árbol. ¿Qué pasó? Mentira. Dios no había dicho eso. Dios le dijo, pueden comer de todo árbol, pero el que está en el centro del jardín del bien y del mal, de ese no puedes comer. El diablo le trajo una mentira. Y el diablo se presenta de esa manera. Se presenta de esa manera. Y el diablo viene y se presenta trayéndonos medias verdades. Voy porque no quiero equivocarme. Decirle algo que la palabra de Dios dice. Vamos a Génesis 3. No quería notar esto, pero es tan importante. Es tan importante. Génesis capítulo 3. Porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dios no le había dicho tampoco a la mujer que no lo tocara. En ningún instante, ¿recuerdan ustedes? En ningún instante Dios le dijo a la mujer que no lo tocara. Pero ella ya lo había aumentado, dijo, no lo tocaréis. Bueno, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Saben? ¿Qué le dijo ahí? Es una verdad media. Es una verdad a media. Porque ¿qué pasó? Dice, no moriréis. No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Media mentira, media verdad. No moriréis. No murieron físicamente, murieron espiritualmente. Sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Se le abrieron los ojos? Sí, fueron abiertos los ojos. Y ellos supieron el bien y el mal. Y Satanás vino de esa manera, con medias verdades. Y Satanás está infiltrado en muchas iglesias, diciendo medias verdades, que son mentiras. Entonces la gente cree, porque si escuchan una predicación, hermanos, en el internet, le dicen muchas cosas, muchas cosas. Y todo parece lógico, todo parece con la palabra de Dios. Pero cuando usted ya la discierne, porque el Espíritu Santo está en usted, la discierne y empieza a ver que son herejías, son cosas que van en contra de la palabra de Dios. Le han dicho muchas cosas que sí son ciertas, como le digo aquí. Sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos, era cierto. Se le iban a abrir los ojos de Eva y de Adán. Pero no era todo, no era toda la verdad. Entonces sigue diciendo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas y telas y hicieron delantal. Así viene Satanás. Satanás no viene y se presenta diciendo yo soy Satanás. No se presenta como un ángel de luz. Útilmente entra para que nosotros no nos deleitemos en la palabra de Dios, para que nosotros no discernamos la palabra de Dios, para que nosotros no pasemos tiempo en la palabra de Dios. Y dice, ahora seguimos en Romanos, capítulo 2. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Y como les decía anteriormente, hermano, muchos que se dicen ser cristianos están coqueteando mucho con el mundo, están siendo atraídos mucho con el mundo. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué, hermanos? Y les decía anteriormente, y la raíz
es santa. Entonces las ramas tienen que ser santas. Si nosotros tenemos a alguien, a un líder, a un pastor, que está coqueteando con el mundo, que está más inclinado al mundo, ¿cómo va a ser la iglesia? Ustedes lo ven mucho afuera. ¿Cómo va a ser la iglesia? Una iglesia que va a amar más al mundo que la palabra de Dios, que al Dios de la palabra. Pero ahora, eso lo podemos aplicar a la iglesia. Pero ahora, ¿qué pasa con un padre de familia? Yo les di una clase, ustedes recuerdan lo que estudiaron, el trabajo del sacerdote del hogar. El sacerdote del hogar. El sacerdote del hogar le decía 3 palabras para que no nos olvidara, que no se olvidara. Le decía estas 3 palabras. El sacerdote es proveedor, protector y pastor. 3 P, para que no nos olvidaran. Proveedor, protector y pastor. Entonces, al sacerdote ser pastor, ¿verdad? De su familia. Ese es el primer ministerio que Dios nos ha dado a nosotros como sacerdotes del hogar. Eso lo ha dicho el pastor una y tantas veces. ¿Por qué? Porque el pastor siempre hace énfasis en la familia. Si la familia está bien, la iglesia va a estar bien. No es viceversa, no es que si la iglesia está bien, su familia va a estar bien. No, Dios no actúa de esa manera. Dios actúa primero en la familia para que usted pueda venir bien a la iglesia. Es así como actúa Dios. Entonces, el hombre, el sacerdote, que no está siendo pastor, que no está proveyendo, que no está protegiendo a tu hogar, ¿qué va a pasar con esa familia? Una familia que no va a estar bien. No va a estar bien, hermano. Por eso, el llamado principal, y como siempre decimos desde aquí, no es que Dios sea machista o que nosotros seamos machistas. Dios lo instituyó de esa manera. Padre, esposo, esposa, hijo. Esposo, sacerdote del hogar, es el pastor del hogar, es el que primero tiene que escudriñar la palabra de Dios, es el que primero tiene que venir a la palabra de Dios. Hermanos, llevo 7 años como cristiano. ¿Y saben qué empiezo a ver? Empiezan a ver mis ojos, empiezan a ver que cuando el sacerdote del hogar no está bien, la familia no está bien. Cuando el sacerdote del hogar no está bien, la familia no está bien. ¿Por qué creen? Porque es Dios quien instituyó el orden. Entonces Dios no puede ir en contra de lo que Él ya instituyó. Y véanlo, si quieren, véanlo, hermano. Analícenlo, lo que les estoy diciendo. Entonces, si tenemos a un padre que camina en una relación amistosa con el mundo, ese hombre va a dañar a su esposa, ese hombre va a dañar a sus hijos. Va a ser una familia que espiritualmente va a estar ahí, pero que va a tener muchos estira y jala, estira y jala, estira y empuja, estira y jala, estira y empuja, sí. Estira y jala no es lo mismo, estira y empuja. Si el padre, si el sacerdote no es el primero que se pone a escudriñar, la familia no va a estar bien, hermano, no va a estar bien. Y es así, es la realidad de la palabra de Dios. El sacerdote tiene que buscar a Dios en intimidad y dedicarse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy muy bueno para reclamar mis derechos. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Efesios. La palabra de Dios dice en Efesios que la mujer tiene que estar sujeta a su marido, ¿cierto? La mujer tiene que estar sujeta a su marido. ¿Ah? Y yo reclamo eso, sí, tiene que estar sujeta a mí. Pero cuando me toca a mí,
Entonces ya la palabra creo que no dice eso, ¿verdad? Que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. No. Pero hermanos, cuando nosotros decimos que la esposa tiene que estar sujeta a su marido, estamos diciendo que Dios estableció ese orden. Sin ninguna, y yo lo expliqué ese día en la clase, no se trata de que la esposa esté marginada, no se trata de eso. Dios no habla en lectura de esa manera. Pero, cuando nosotros, bueno, dice la esposa tiene que estar sujeta a mí, pero ¿saben qué va a pasar el día del juicio? Muchos van a querer esconderse, porque se reclamaron ese derecho de que la esposa tenía que estar sujeta a ellos, pero ellos nunca hicieron nada para que esa familia estuviera bien, para que esa esposa estuviera bien, para que esos hijos estuvieran bien. Porque Dios le dio un trabajo al hombre, de cuidar, de proteger, de amar, de ser un pastor para su familia. Es un trabajo que tal vez es difícil, pero Dios nos dio a nosotros y debemos tomar esta responsabilidad. Solamente reclamar nuestros derechos y tomar nuestra responsabilidad. Así que nosotros debemos aprender a vivir con la palabra de Dios. John Wesley dijo una vez que le gustaría tener hombres que solamente temieran a Dios y temieran al pecado. Porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y si tememos al pecado, nos vamos a alejar del pecado. Pero si nosotros no le tememos al pecado y no tememos a Dios, vamos a estar coqueteando con el mundo. El mundo nos va a absorber y nos va a caer. Y el mundo no perdona, hermano. El mundo no perdona. El mundo envuelve y envuelve, hasta que te hacen una cosa de esas que hacen las vacas, decimos nosotros. Vacas, cosas vacas. ¿Ustedes han visto las máquinas esas que revuelven las cosas abajo? Lo van apoyando y después le ponen una tira con plástica. Ya no se puede salir de ahí. Está enrollado. El mundo lo van volviendo. Por eso es que no tenemos que coquetear con el mundo. Por eso es que Pablo nos está diciendo, no conforméis a este mundo. El mundo es malvado, el mundo es perverso, el mundo bebe iniquidad, el mundo se deleita en ir contra Dios. Pero ustedes no son así. Ustedes han sido llamados para vivir una vida santa, una vida que le agrade a Dios, una vida que se deleite únicamente en Dios. Hermanos, energía, somos pequeños, somos pocos, pero este es parte del cuerpo de Cristo. Ya están nuestros hermanos afuera, hay multitudes de nosotros que están alabando y adorando al gran Dios. Este es un grupo pequeñito, pero que pertenece al mismo cuerpo, exaltando al mismo Dios. Y son multitudes, hermanos. Cuando Juan vio la visión aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice que vio multitud de toda lengua, idioma, de todo, tribu, religión, de todo vio. Multitudes. Así que nosotros no nos agobia ser dos, tres, y solo hay uno. Está bien, no pasa nada. Dios actúa de esa forma. Ese uno va a ir al cielo. Ese uno se va a dedicar en la presencia de Dios. ¿Qué pasa en las iglesias grandísimas que hay 10,000, 20,000 miembros? Y la mayoría se va a quemar en el infierno. Pues nada sirve, hermano. Por eso es que cada uno de nosotros siempre tiene que buscar una relación con Dios. Una relación con Dios y deleitarse en la ley de Dios, deleitarse en la palabra de Dios y amar esta palabra que es tan hermosa que nos abre y nos enseña todo lo que está pasando afuera, pero nos enseña a vivir nosotros como cristianos. ¿Para qué? Para adorar a Dios verdadero, para ofrecer nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Un sacrificio que Dios lo reciba, que cuando usted trae su ofrenda y venga como aquella viuda y le dice, Señor, solamente tengo esta monedita. Y la echó ahí en las arcas, dice. Y aquellos vinieron y echaron dólares, muchos dólares. Y Dios no se agradó de aquello. No se agradó de aquella mujer, porque Dios lo único que tenía. Así lo único que teníamos nosotros en nuestro corazón contrito y humillado.
Un corazón que lo va a recibir, no, ¿por qué no lo rechazo? Dice la palabra, leíamos en Salmo 51, un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo rechazarás, tú lo aceptarás. Mi hermano, mis hermanos, que no necesitamos nada más, no necesitamos mansiones para dedicarnos, no necesitamos carros elegantes para dedicarnos, no. Lo único que necesitamos es la presencia de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros, es lo único que necesitamos para dedicarnos. El mundo que se dedique como quiera, pero Pablo nos está diciendo, ustedes no se conformen al mundo. Busquen la palabra y encontrarán a Cristo. Cristo revelada en esta hermosa y gloriosa palabra. ¿Saben cuánto tiempo estuvo esta palabra tirada que ni sabía que existía? 37 años. Estoy hablando de vida. Yo tengo 41. Tengo 43 años. Llevo 7. Estamos hablando de 36 años. Desde 36 años, hermanos, que nunca supe que existía esta palabra. Nunca supe. Y yo siempre le he preguntado al Señor, ¿por qué no vine antes? Cuando estaba joven, o estaba como Joseph, como Yuri, como Ashley, como María José, como Diego, chiquitito. ¿Por qué no vine, Señor? Cuánta maravilla hay en tu palabra. Cuánto tiempo desperdicié en el mundo, dedicándome a las cosas del mundo, que no me trajeron más que dolor. ¿Saben, hermanos? Estoy pagando las consecuencias de lo que viví en el mundo todavía. Todavía lo estoy pagando. Todavía. De todo lo que yo viví en el mundo. ¿Por qué? Dios quiso que pasara así. Dios es soberano y Él actúa como quiera actuar. Pero yo siempre le digo, Señor, ¿por qué no vine antes? ¿Por qué no vine antes? Es tan maravilloso poder estar en tu presencia, poder sentir cuando tú me hablas, poder sentir cuando lloro, poder sentir cuando río, poder ver a mi familia, hermanos. Yo no apreciaba a mi familia, no apreciaba a mi esposa, odiaba a mi esposa. ¿Saben que yo odiaba a mi esposa? Yo odiaba. Y muchas veces quería agredirla. Sentía una rabia en mi corazón y no sé, y sé de dónde provenía, porque mi esposa ha sido una persona muy buena, se lo podemos decir así, que nunca me insultó ni me dijo nada. Pero yo la agredía, había días que venía esa amargura a mi corazón, era una amargura que me tenía atrapado. Yo quería decirle tantas cosas más, que decía, lo quería lastimarlo. Yo digo, Señor, perdí tanto tiempo. Dios lo quiso así para que tal vez hoy dé testimonio de que Dios es poderoso, cuando Él quiere salvarnos, cuando Él quiere salvarnos y cuando Él quiere hablar. Así que, hermano, Pablo está diciendo, no nos conformemos a este mundo. Vamos a tener que hacerlo con la enseñanza de Él. No conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la renovación de nuestra mente, en la palabra de Dios. Debemos vivir una vida de oración, una vida que le agrade a Dios, una vida que sea renovada nuestra mente. Entonces, ¿cómo renovaremos nuestra mente? La palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Saben que eso fue el énfasis de los reformadores, hermanos? La palabra de Dios. Y ellos decían, debemos volver a las sendas antiguas. Debemos volver a las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Los demás se habían olvidado de la palabra de Dios. Ya no descansaban en la palabra de Dios. Habían inventado todo tipo de métodos. Lo que existe hoy afuera, todo tipo de métodos para para traer a personas a la iglesia. ¿Saben, hermanos, que si nosotros en nuestra carne quisiéramos hacer crecer a la iglesia, organizaríamos a tantas cosas. Hiciéramos todo presentación. Esta noche, Jocelyn y tantos.
hacer tantas cosas carnales para traer a gente que, pero no serían gente espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces, si usted va allá afuera, a mí una vez me llevaron a dar una enseñanza, estaba comenzando y me llevan a enseñar. Yo recuerdo, hermanos, lo que enseñé del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿me ama? Yo recuerdo eso. Y yo empecé a enseñar, pero no tenía tanto entendimiento de la palabra de Dios. Y había muchas personas, el pastor de ahí, el pastor solo mencionaba un versículo y él se lo sabía de memoria. Él se sabía prácticamente la Biblia de memoria. Pero había algo, mi hermano, había algo, y es tan importante para el cristiano cuando no hay discernimiento de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da discernimiento de la palabra de Dios. Yo puedo estarle diciendo hoy muchas cosas, y si yo digo algo que va fuera de la palabra de Dios, si el Espíritu Santo está en usted, habita en usted, va a discernir inmediatamente lo que yo le dije, no es conforme a la Escritura. Y yo me quedaba así y yo veía a ellos, y ellos se sabían la palabra de Dios. Pero saben lo que he aprendido, que la palabra de Dios no solo consiste en conocimiento, no solo consiste en conocimiento, porque la palabra de Dios, perdón, es espiritual, es espiritual. Podemos adquirir mucho conocimiento, mucho, pero mucho conocimiento, pero si no está ahí la gente que hace posible ese conocimiento y ese entendimiento, que es el Espíritu Santo, que nada sirve, nada sirve. Yo hoy estoy aprendiendo la hermenéutica bíblica, que es cómo hacer exégesis de la palabra de Dios, cómo buscar información, buscar en el griego, buscar en el hebreo lo que significa, y hacer una exégesis del acontecimiento histórico y todo eso de cada parte de la Biblia. Pero saben lo que es más importante que nos enseñan ahí, que la palabra de Dios sin el Espíritu Santo no sirve de nada. No sirve de nada. Por más que me llene de conocimiento, y el Espíritu Santo no hace posible esa palabra en mi vida, de nada va a servir, hermano. Así ustedes, nos podemos llenar de conocimiento y no les puedo decir tantas cosas, pero si el Espíritu Santo no actúa, no, solo se quedarán en conocimiento, pero no actuará en nuestra vida. Por eso es la importancia de que nosotros escudriñemos la palabra de Dios con la guía de qué? Del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo, si leemos las cartas de Pablo, dice que Pablo enseñaba y Pablo oraba. Pablo oraba, Pablo enseñaba. ¿Por qué? Porque él enseñaba, daba lo que Dios quería decir, pero él oraba. Oraba para que esta palabra se hiciera posible y el Espíritu Santo actuara en el creyente. Porque él sabía que aunque enseñara, pero si no oraba, de nada servía. Por eso él clamaba y decía, y esa palabra era posible en cada creyente. ¿Saben, hermanos, que Spurgeon, Charles Spurgeon, no sé conocer el mío, pero Spurgeon era un predicador que se dice que ha sido uno de los mejores predicadores, Pero ¿saben qué hacía ese hombre? Yo leía la biografía. Ese hombre oraba, hermano. Dicen que desde las 4 de la mañana, pero hasta las 8 de la mañana, orando, orando y buscando a Dios. George Mueller, otro predicador puritano creo que era. Oraba y oraba, buscando respuesta. Y dice que cuando él no quería orar, oraba más para que pudiera orar más. Entonces, por eso Pablo enseñaba y oraba. Enseñaba y oraba para que esa palabra hiciera efecto
tienen efecto. Dice, por eso el comienzo diciendo, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios. Por lo que Dios ha hecho en nosotros, por lo que Dios ha hecho en ustedes, os ruego que cada vez que se presente, a la iglesia, donde se adorará una adoración corporativa, les ruego que traigan su sacrificio vivo, santo, para Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformados. Transformado es la palabra metamorfosis en el griego. Metamorfosis es el cambio que sufren algunos tipos de animales. Es una transformación que sufren algunos tipos de animales. Entonces, cuando Pablo usa esta palabra transformación, está usando la palabra metamorfosis. Es el cambio. Es un cambio, sino transformado. Ustedes tienen que cambiar. ¿Cómo? ¿Cómo renovamos nuestra mente? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Queremos pasar y terminamos. Después, Salmos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Y es lo que le decía anteriormente. Esta es la ilustración de un hombre que vivía conforme a la palabra de Dios, que se dedicaba a la palabra de Dios. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este hombre rehúsa, está en contra de adaptarse al molde de este mundo. Él no quiere ser como los del mundo. Este hombre quiere vivir para Dios, porque dice que no anduvo en consejo de malos. Es más, él no está escuchando las cosas del mundo, no está escuchando las cosas del mundo. Y esto no quiere decir que nuestro corazón, porque malinterpretamos muchas veces la palabra de Dios, y dice, bueno, entonces no me voy a juntar con los pecadores, con los impíos. No, no se trata de eso. Se trata de que un hombre de Dios puede vivir conforme a su convicción de lo que él ha querido, porque todos nosotros tenemos que trabajar con compañeros que no conocen de Dios, ¿verdad? Pero nosotros debemos poner en práctica esta palabra. Dice que no anduvo en consejo del malo, no está escuchando a los de fuera. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Él no hace lo que hace el mundo, no. Él viene y se deleita en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, sin participar de las obras de ellos, sin recibir consejo de ellos. Él no acepta los consejos de ellos. Y lo van a criticar, hermano. Lo van a criticar. Porque ellos quieren que nosotros seamos iguales a ellos. Ellos nos dicen, no, pero ¿por qué vos querés ser diferente? A mí me dijeron una vez, mira, ya se va para el carro, ¿qué vas a leer su Biblia? Hermano, tú ya no querías ser así, porque todo lo que se habla, yo trabajo en la construcción y todo lo que se habla ahí son groserías, son palabras. Yo no quería escuchar eso, yo no quería participar de eso. Yo quería deleitarme en la palabra de Dios, yo quería conocer a Dios, yo quería saber quién era Dios, lo que Él había hecho por mí, pero ellos empezaron a criticarme, porque ellos quieren que nosotros nos acomodemos al molde de ellos, quieren que nosotros nos deleitemos con ellos. Pero si usted invita a ellos a la iglesia, no, yo no voy a la iglesia, ¿verdad? Pero ellos sí, si ellos le invitan a un bar y usted no va, ya le empiezan a decir, porque usted no veniste, que te das un santito y todo eso. No, hermano, nosotros no nos conformamos a este siglo, a este mundo. Nosotros no aceptamos consejos ni obramos como ellos obran, porque nosotros queremos renovar nuestra mente en la palabra de Dios, porque sabemos que hemos sido bienaventurados, porque sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, por la misericordia de Dios. Comienza diciendo Pablo, renovamos nuestra mente en la palabra de Dios. La presencia de Dios, la palabra de Dios, nos puede amar a Cristo. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Para cuántos
Es una delicia la palabra de Dios. O cuando va el primer, segundo versículo ya empiezo a dormir. Hermanos, es una delicia la palabra de Dios. Y sí, vamos a luchar. Es una lucha. Saben que leer la palabra de Dios, orar, es una lucha. Es una lucha constante. Porque Satanás a nada le interesa que usted vaya los domingos, si es posible, todo el día de iglesia, vaya a oración todo el día. A él no le interesa esto, todo lo que usted haga. Pero Satanás, cuando ve a aquella persona que está poniendo su corazón en la palabra de Dios, que se está deleitando en la palabra de Dios, que ora, que busca a Dios, y siempre está diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Lo busca en tu presencia. Busca esa relación, esa comunión. Eso es el cristianismo, hermano. Una relación, una comunión. No necesitamos nada del mundo. Nada del mundo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Su palabra es suficiente. Su palabra es dulce como la miel. Nos deleitamos en la ley de Jehová, sigue diciendo el salmista. En ella medita y ella. Nos deleitamos en la ley de Jehová. Gracias, Señor. Te damos por este día. Padre, queremos cada día deleitarnos en tu ley, amar tu ley, amar tu palabra. Gracias por lo que nos ha dado, Señor. Somos tan pequeñitos, pero delante tenemos un Dios poderoso y grande, que nos ha amado, que nos ha dado su gracia, que nos ha dado su salvación, que nos ha dado a su Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para que lavaran mis pecados, por ti los pecados. El glorioso Rey, el que no conoció pecado por mí, fue a la cruz, limpió mi maldad, limpió mi iniquidad, y me ha hecho acepto tu presencia, oh Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Que podamos recibir esta palabra con amor y con misericordia, Señor. Tú quieres que seamos transformados, Señor. Que renovemos nuestra mente en tu palabra. Que amemos tu palabra, Señor, que no nos conformemos a este mundo, que cada vez que nos reunamos, iglesia, que adoremos a ti, Señor, con toda nuestra vida, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Que te busquemos a ti, Señor, de día y de noche. Tú estás allí, Señor. Tú sigues estando allí para cada uno de nosotros. Glorioso Rey, bendice a casa de oración, bendice a casa de oración, Señor. Y cada uno de mis hermanos se vaya con eso meditando hoy, Señor, que tú le has hablado, que ellos pueden descansar en tu palabra, de cada tribulación, de cada angustia, de cada problema, que ellos puedan venir a ti y encontrar respuesta a ti, porque tú eres tu Dios. Gracias por mis hermanos, gracias por la comunidad nacional. Gracias, Señor, por aquellos que escucharán este mensaje, bendito Dios. Ayúdanos que cada día podamos amarte y descansar en tu palabra. Darte honra y gloria a ti, porque solamente tú eres Dios. En tu nombre, como orado. Bendiciones, hermanos. La paz de Dios.